Hola, hoy es el domingo 16 de abril y desde luego la noticia del día pues sigue siendo la peculiar detención del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Pero más que los detalles que de por sí son escabrosos, que sugieren muchos enigmas, muchas preguntas, que hay muchos hilos sueltos en toda esta historia que nos está planteando el poder público en México, a mí me parece que es muy interesante preguntarnos cómo puede ser utilizado Javier Duarte de Ochoa en la coyuntura electoral y específicamente para afectar al partido Morena y a Andrés Manuel López Obrador. Es mucho lo que podríamos detenernos acerca de la manera tan peculiar en que se dio el viaje de los hijos de Duarte de Ochoa hacia Guatemala, documentados en un avión privado, como en una pésima historia policíaca en la que el anzuelo hubiese sido enviado claramente y los policías habrían seguido esa pista tan simplona, tan elemental y habrían llegado hasta donde estaba la pieza supuestamente tan buscada y tan codiciada. ¿Por qué no ha sido detenida la esposa del propio Javier Duarte de Ochoa? Hay arreglos, hay negociaciones, como en la mafia, se sacrifica a una persona pero deja a salvo a su familia. La señora esposa de Duarte de Ochoa tiene implicaciones en muchos de los hechos delictivos de los que hoy se acusa a Duarte de Ochoa, de tal manera que resulta pues inverosímil, inadecuado, poco pulcro en términos jurídicos y judiciales el que se le mantenga a salvo o aparte de lo que está sucediendo hoy. Pero insisto que el punto que a mí me llama la atención es este asunto del uso electoral de Javier Duarte de Ochoa. Un distinguido grafitero de pelos verdes llamado Broso sacó hace una semana en su espacio en un diario capitalino una fotografía de Duarte de Ochoa con un marco de vidrio y lámina que decía, como lo podemos ver en muchos lugares públicos, almacenes, comercios, rómpase en caso de urgencia electoral. Llegaron ya las urgencias electorales al PRI, a Los Pinos, a Peña Nieto, al Estado de México y a Veracruz, como para tener que sacar ya de inmediato la pieza Javier Duarte de Ochoa. Bueno, déjenme decirle, pensemos en lo que puede suceder si es que a fin de cuentas dentro de las declaraciones que dará dentro de pocos días el propio Duarte de Ochoa o ya en estas horas dijera que efectivamente él le daba dinero a Morena y que llegó a tratos y negociaciones privadas y secretas con Andrés Manuel López Obrador, sin ninguna prueba, sin ningún testimonio, sin ninguna grabación tal vez, pero simplemente con el hecho del inculpado reconociendo ese tipo de manejos que están en la lógica de lo que ha sido un ataque permanente contra Morena y contra López Obrador. Recordemos que en las elecciones para gobernador del año pasado creció de una manera extraordinaria Morena con un candidato a gobernador que es Cuitláhuac García, un profesor universitario, lúcido, inteligente, con buena información, diputado federal por mayoría, pero que tuvo un alto crecimiento por los muchos errores de Duarte de Ochoa y por la opción impresentable también de Yunes Linares, el panista, que antes fue priista, que antes fue gordillista y que se presentó como la presunta salvación de la catástrofe veracruzana cuando se sabe que Yunes Linares es de la misma calaña política que Javier Duarte de Ochoa. Bueno, pues creció tanto Morena y subió tanto en las preferencias electorales Cuitláhuac García que se llegó a hablar de lo que se empezó a decir como el primor, la alianza política PRI con Morena, una alianza que habría permitido que hubiese vasos de comunicación, incluso financiamiento subterráneo que permitió a Morena crecer. Debo decirles, porque así lo he publicado y lo he señalado en ocasiones anteriores, que a mí me llamó mucho la atención la poca combatividad de Morena luego de que Cuitláhuac realmente se acercó con una gran oportunidad de pelear en las elecciones de Veracruz. A diferencia de otros lugares donde con resultados menores Morena se fue al conflicto postelectoral, en Veracruz no hubo eso, sino al contrario, se asumieron los resultados, hubo un gran crecimiento para Morena y hasta allí no hubo mayor problema.
Luego ha habido muchos detalles de la política específica de Veracruz que han sugerido que sí ha habido esa especie de entendimiento entre el PRI y Morena sin que haya ninguna prueba hasta el momento. Pero acusaciones concretas que diera Yunes Linares en este momento, que él dijera, serían utilizadas como oro molido para una campaña contra Morena y contra López Obrador. Para eso se ha traído a escena a este personaje tan oscuro, tan nefasto, tan turbio como es Javier Duarte de Ochoa, el gobernador muerte, como yo le llegué a llamar en varias columnas de Astillero. Pues ya lo iremos viendo, porque no solo es el Estado de México donde se pretende darle fuerza al PRI con esta historia que ya están repitiendo todos los pericos electrónicos acostumbrados a comer de la mano del gobierno, quienes ya están diciendo pues que esto demuestra la gran capacidad del gobierno de Peña Nieto, que va a pasar a la historia inclusive como el hombre que fue capaz de encarcelar a gobernadores provenientes de su propio partido. Encarceló a Yarrington, lo cual es falso, bien lo sabemos. Fue en Italia y por presiones de Estados Unidos. Y ahora dicen ha encarcelado o ha logrado la aprehensión de Javier Duarte de Ochoa. Estos son simplemente juegos electorales los que se están dando y los que estamos viviendo. Va la idea de que en el Estado de México se afecte a la campaña de Morena, de López Obrador, de Delfina Gómez, mediante acusaciones que pueden surgir de estos labios pues tan propicios para la manipulación como son los de Javier Duarte de Ochoa, que seguirá siendo un soldado político y electoral al servicio de Peña Nieto y de Los Pinos. Y también esto va a reflejarse en las propias elecciones municipales de Veracruz, donde Morena tiene una buena oportunidad, pero la detención de Duarte de Ochoa, es oro molido específico para Veracruz, para el PAN y para Miguel Ángel Yunes Linares, uno de cuyos hijos quiere ser precisamente presidente municipal, en esta historia en la cual pues parecieran ser los arreglos entre el PRI y el PAN para cerrar el paso a su principal opositor, que es actualmente Morena. Son estas algunas de las especulaciones que sugieren esto que estamos viendo hoy con Duarte de Ochoa. No nos vayamos con la finta, no nos vayamos con lo inmediato, vayamos a fondo, analicemos y veamos que esto es un uso electoral evidente. Platicaremos mañana de algunos de otros detalles de este episodio que, como una telenovela priista, todavía tiene muchos capítulos interesantes. Gracias por su atención y nos vemos mañana aquí en otra de estas videocharlas astilladas. Gracias.